Dios no creó a Satanás, sino a Lucifer, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios, acusándolo de tiranía y desamor. Dios no destruyó a Satanás para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su proceder, y no quedaran dudas acerca de la justicia y el amor divinos. La Escritura nos dice en el libro del Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El hombre fue dotado por su Hacedor de inteligencia, de razonamiento y capacidad para elegir libremente su destino. Al enfrentarse con Satanás y al caer en la tentación, cometió el pecado de desobediencia a un mandato definido de Dios. Creyó a Satanás y desconfió de Dios. De esa manera rechazó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás. En Isaías 1:6 leemos: Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta compara el pecado con la terrible enfermedad llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre de sus espantosas consecuencias. El pecado siempre causa desgracia y problemas. El salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Las consecuencias peores del pecado son el derrumbe de la vida espiritual y el alejamiento de Dios. La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin junto con su autor, el diablo. Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día. Finalmente serán destruidos en el gran lago de fuego. El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir. Resumamos esta enseñanza en los siguientes puntos. Primero, Satanás es el autor del pecado. Él fue creado perfecto. Al permitir que la maldad entrase en él, quiso ser igual a Dios. Como resultado, se produjo entonces una batalla en el cielo. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Toda injusticia también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo también se constituye en pecado. Otro aspecto que se constituye en un pecado es rechazar el mensaje de Jesús, rechazar la voz de Dios. En tercer lugar, veamos las terribles consecuencias del pecado. Quita la paz del alma. También separa a la persona de Dios. Convierte al pecador en siervo de Satanás. La consecuencia final del pecado es la muerte eterna. La palabra de Dios nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios porque hay un auxilio eficaz en la lucha contra el pecado. Si estamos con Dios, entonces el diablo huye. Dios ha hecho provisión para que nosotros podamos salir ilesos del pecado. Además, la sangre de Cristo Jesús
nos limpia de todos los pecados. Primera de Juan 1:7 nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué debemos hacer entonces en base a lo aprendido en este estudio? En primer lugar, odiar el pecado y sentir vergüenza por haberlo cometido. Dios nos dice en los siguientes textos, aborreced el mal y amad el bien. Os acordáis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. ¿Qué más debemos hacer? Apartarnos de las tentaciones y resistir el mal. No entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, nos dice el sabio Salomón en Proverbios 4:14. Y agrega el salmista, apártate del mal, haz el bien, Salmos 34:14. En tercer lugar, debemos resistir decididamente a Satanás, usando las armas espirituales. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por último, debemos aceptar que la victoria la tenemos segura cuando estamos en Cristo Jesús. Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Romanos 8:37. Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Estimado oyente, que tu resolución en esta ocasión sea, con la poderosa ayuda de Dios, resistiré las tentaciones de Satanás. Quiero limpiar mi vida de todo pecado y con la ayuda del Señor, vivir victoriosamente en Cristo Jesús. Bendiciones. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el otro día, hablando de la confesión, alguien me dijo, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a confesar con un pecador como yo? Yo me confieso con Dios y punto. Entro en mi habitación, oro con fervor y Dios me perdona. Le contesté que el asunto no es tan simple. Muchas veces acomodamos la religión a nuestra manera, y así pasa también con la confesión. La confesión no es solamente pecar, orar y listo. Hay que buscar a un sacerdote. Hacer un gran acto de humildad. Decirle sus pecados. Y luego recibir una corrección fraterna y la absolución del sacerdote de la iglesia. Eso no lo han inventado los sacerdotes. Hay claras indicaciones en la Biblia y como a mí me gusta siempre usar textos bíblicos para corroborar lo que expongo, se los mostraré. La Biblia habla claramente acerca del perdón de los pecados. Que me mueve a hacer esta disertación es el amor a la verdad. Ya que solamente la verdad nos hará libres, como dice en Juan 8:32. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del perdón de los pecados? Jesús perdona los pecados. En el Antiguo Testamento el perdón de los pecados era un derecho solo de Dios. Ningún profeta y ningún sacerdote del Antiguo Testamento pronunció absolución de los pecados. En el Nuevo Testamento, por primera vez, aparece alguien, al lado de Dios Padre, que perdona los pecados. Jesús. El Hijo de Dios dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Marcos 2:10. Y en verdad Jesús ejerció su poder divino. Cuando Jesús vio la fe de aquella gente, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Frente a una mujer pecadora Jesús dijo, sus pecados, sus numerosos pecados le quedan perdonados, por el mucho amor que mostró. Lucas 7:47. Y en la cruz Jesús se dirigió a un criminal arrepentido. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús comunicó el poder de perdonar pecados a sus apóstoles. Jesús quiso que todos sus discípulos, tanto en su oración como en su vida y en sus obras, fueran signo e instrumento de perdón. Y pidió a sus discípulos que siempre se perdonaran las ofensas unos a otros. Mateo 18:15 al 17.
Sin embargo, Jesús confió el ejercicio del poder de absolución solamente a sus apóstoles. Jesús quería que la reconciliación con Dios pasara por el camino de la reconciliación con la Iglesia. Lo expresó particularmente en palabras solemnes a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Esta autoridad de atar y desatar la recibieron después todos los apóstoles como dice en Mateo 18, 18. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyen ustedes de su comunión, será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien ustedes reciben de nuevo en su comunión, será también acogido por Dios. Es decir, la reconciliación con Dios pasa inseparablemente por la reconciliación de la Iglesia. El mismo día de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, sopló sobre sus cabezas y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Juan 20, 22 y 23. Y en la iglesia primitiva ya existía el ministerio de la reconciliación como dice Pablo. Todo eso es la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a mí me encargó la obra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18. Los apóstoles comunicaron el poder divino de perdonar pecados a sus sucesores. Las palabras de Jesús sobre el perdón de los pecados no fueron solo para los 12, sino para pasarlas a sus sucesores. Los apóstoles las comunicaron con la imposición de manos. Leamos 2 de Timoteo 1, 6. Te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Podemos decir que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación como vemos en Juan 20, 23 y en 2 de Corintios 5, 18. Los obispos o sucesores de los apóstoles, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ahora ejerciendo este ministerio. Ellos tienen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, les recuerdo que a veces hay otros hermanos cristianos que plantean dudas sobre este tema. Varias veces me han dicho: ¿en qué se basan los católicos para decir que los sacerdotes pueden perdonar pecados? Les hago recordar que el poder divino de perdonar pecados está claramente expresado en lo que hizo y dijo Jesús ante sus apóstoles. El Señor sopló sobre sus cabezas y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20, 22 y 23. Los apóstoles murieron y este don fue transmitido a los obispos y estos a su vez lo transmitieron a los presbíteros, o sea a los sacerdotes. Otro tema que cuestionan algunos hermanos es: ¿para qué decir los pecados a un sacerdote, si Jesús simplemente los perdonaba? Es verdad que Jesús perdonaba pecados sin escuchar una confesión. Pero el Maestro Divino leía claramente en los corazones de la gente, y sabía perfectamente quiénes estaban dispuestos a recibir el perdón y quiénes no. Pero como los obispos y sacerdotes no leen en los corazones de los pecadores, es lógico que el pecador tiene que manifestar los pecados. No basta una oración a Dios en medio de nuestra intimidad. Luego el sacerdote, guiado por el Espíritu de Dios que siempre perdona, juzgará y pronunciará la absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, hay otra duda que se plantean mis hermanos ya que dicen: pero el sacerdote es pecador como nosotros. Y yo les respondo: también los 12 apóstoles eran pecadores y sin embargo Jesús les dio poder para perdonar pecados. El sacerdote es humano y dice todos los días: el yo pecador. Y la Escritura dice: si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Primera de Juan 1, 8. Recordemos que Jesús fundamentó la iglesia sobre Pedro sabiendo que Pedro era también pecador. El sacerdote perdona los pecados por una sola razón: porque recibió de Jesús el poder para hacerlo. Además, durante la confesión aprovecha para hacer una corrección fraterna y para alentar al penitente. Para terminar, les digo que el hermano protestante comete pecados, ora a Dios, pide perdón, y dice que Dios lo perdona. Pero, ¿cómo sabe que, efectivamente, Dios le ha perdonado?
muy difícilmente queda seguro de haber sido perdonado. En cambio el católico, después de una confesión bien hecha, cuando el sacerdote lo absuelve en nombre de Cristo, queda con una gran seguridad de haber sido perdonado y con una paz en el alma que no encuentra por ningún otro camino. En verdad, hermanos, la confesión es el mejor remedio para obtener la paz del alma. Se Quería conocerte para repetirte mi perdón en persona. Te he perdonado, de verdad. Una fotografía, por favor. Una más. Perfecto. Gracias. Por favor, ya es suficiente. Gracias. Basta ya, por favor. ¿Cómo es que no has muerto? Sé que mi puntería es perfecta. Sabía que esa bala iba a ser definitiva. Dime, ¿por qué no has muerto? Puede que sea porque alguien me ha protegido. Quizás. ¿Te refieres a Fátima? Exacto. Pero Fátima era la hija del profeta Mahoma. Hay otra Fátima en el lugar donde apareció la Madre de Cristo. El día en que te disparé era el día de su festividad. Sí, lo era. Por eso estoy seguro de que Nuestra Señora de Fátima fue quien me salvó. Si Fátima tiene tanto poder, me matará. Vendrá por mí. No. Me matará. No. María es la Madre de Dios. Ella ama a todo el mundo y muchos musulmanes la honran. Entonces no va a castigarme. No, al contrario, te ayudará a cambiar tu vida.
Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo un pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Por la fe descubro la oración, por la fe tu voz llega hasta mí, por la fe tu palabra vive en mí, por la fe. Por la fe